Buenas tardes, estamos aquí esta tarde de martes. Ya la verdad que, como ha dicho Mari Carmen antes, estamos un poco, no sabemos exactamente, llevamos la actividad tan intensa desde el miércoles pasado con las jornadas del Día del Libro y a veces no sabemos exactamente el día que estamos. Estamos aquí esta tarde de martes para escuchar a uno de los clásicos de lo que es el ámbito cultural de Abarán, a Pepe Gil, que nos va a dar una conferencia sobre el Quijote de Avellaneda, que él ha titulado Una Quijotada entre dos Quijotes. Ahora, pues bueno, nos lo explicará todo en profundidad. Una conferencia bastante interesante. No del clásico por referencia de la literatura española, pero sí viene a raíz de esa publicación, está claro. Por lo tanto, ahora escucharemos a Pepe. Agradecer al Centro de Estudios Baraneros, que es la asociación a la que pertenece Pepe Gil, con esta participación tan activa que han tenido en la jornada. Esta es la tercera actividad del Centro de Estudios Baraneros. Empezamos con Luis Carlos por conferencia de León Felipe. A continuación vino Eloy Templado a presentar 2 libros de su trilogía. Y hoy tenemos a Pepe Gil. Y el jueves tendremos aquí a las 8 a Álvaro Carpena, que además creo que también puede resultar muy interesante para todos los ciudadanos de Abarán, pero hago un llamamiento aquí en este momento también a los ciudadanos que habitan en la pedanía de la Olla del Campo, porque va a tratar sobre la historia de la Olla del Campo y seguro que nos trasladará mucha información que desconocemos. Por lo tanto, puede resultar muy interesante para todos los vecinos del pueblo del municipio de Abarán y también de la Olla del Campo. Aquí está el compañero Álvaro Carpena, también del Centro de Estudios Baraneros. Por lo tanto, agradecer a la asociación esta participación tan activa y tan intensa en estas jornadas que hemos organizado. Voy a recordar un poco la agenda de lo que será mañana y pasado, y ya el jueves hablaremos del viernes y el sábado, que serán los 2 últimos días de la jornada. Las jornadas empezaron el miércoles pasado, fueron 5 días de la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ayer fue como un día de descanso, el lunes, y arrancamos hoy otra vez lo que es la segunda parte hasta el sábado, que será la clausura. Agradecer a todas las asociaciones que han participado una vez más, que gracias a ellas pues se han podido hacer estas jornadas tan intensas y tan enriquecedoras para todos los que están asistiendo, y también pues para los que no, porque para eso están aquí los medios. Agradecer la presencia, que pueden darle visibilidad a todas estas actividades. Mañana, miércoles 27, a las 9, habrá una nueva sesión de Marta Saurín con Pon tú la voz, con los colegios de Abarán, y a las 8 habrá una charla por la asociación anónima, que será titulada Escritoras en Guerra. Y ya el jueves, a las 12:30, habrá una nueva sesión con Marta Saurín, aquí en la biblioteca también. Y a las 8, como he comentado, la conferencia de Álvaro Carpena sobre la Olla del Campo, que repito, yo creo que puede ser una conferencia muy, muy interesante para que pues nos empapemos de mucho conocimiento sobre la historia de nuestra pedanía, que seguro que desconocemos, y Álvaro pues habrá indagado ahí en los cajones buscando información, seguro. Esta tarde, como ya hemos dicho, tenemos a Pepe Gil. Pepe es una persona que necesita poca presentación, porque lleva toda la vida con nosotros aportando para el pueblo en lo que es el ámbito de la cultura, y como siempre disponible para cada concejalía de cultura que lo ha llamado. Las anteriores, lo sé de ciencia cierta. Además, Javi está en compañero de ellos, el Centro de Estudios Baraneros. Yo he trabajado muy bien con Javi cuando él fue concejal de Cultura, y Pepe, como siempre, ha estado aquí. Yo de Pepe creo que no sé, podría decir algo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo. Creo que Pepe es una persona que con sus palabras pues ha sabido dibujar muy bien el carácter de nuestro pueblo, y además pues utilizando como arma la ironía esa que le caracteriza, que todavía lo hace más difícil y le da mucho más mérito. Es una persona muy conocedora también de los avatares de muchas generaciones, de la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo, conocedor en profundidad, y bueno, es un gran lector y sobre todo una persona que maneja la palabra como nadie. Seguro que nos va a descubrir algunas dudas que tenemos sobre el Quijote de Avellaneda, que siempre se han planteado ahora cuando arranque. Y por mi parte, nada más, Pepe, muchísimas gracias por estar como siempre, ¿vale? Y seguiremos contando contigo. Y al terminar, os quedáis que vamos como no podemos pagar a ninguna de las asociaciones, ¿vale? Y estáis siendo muy colaboradores, pues por lo menos nos tomaremos una cerveza aquí en familia y echamos un ratico hablando con Pepe, ¿vale? Muchas gracias y paso la palabra a Pepe. ¿Cuál es el que...? Este es el que te hace.
¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Se oye bien? Hoy bien, ¿no? Ah, que hay que tener los dos. Venga, pues se acabó. Bueno, vamos a ver. Bueno, señoras y señores, gracias por estar aquí, para escucharme. Me ha puesto en un compromiso aquí el señor concejal de Cultura. Tengo que decir una cosa, si voy a decir antes de nada, que las corporaciones pueden ser buenas o malas, pero no sé por qué tienen siempre suerte con el concejal de Cultura, ¿eh? Aparte de otro que hay por ahí que está metido en todos los follones del pueblo, que dice que el concejal de Cultura, no sé por qué, siempre tienen una característica que le hace que digamos, bueno, todos son muy mal, pero este es bueno. Y quiero decir que el señor concejal de Cultura que tenemos es muy interesado, y siempre lo sentimos como si estuviéramos detrás. Sin embargo, me ha hecho un flaco favor al decir que que he hecho cosas divertidas, porque claro, lo que yo cojo esta noche no es divertido, es culto. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo por coger que ese punto culto pues no asuste, porque claro, yo sé que las personas que vienen a oír, pues muchos, como puede ser alguna que veo que es profesora de literatura, puede saber tanto más que yo de eso, pero que los otros pues, son más o menos legos, y lo que necesita es que le vulgaricen lo que es más culto. Vulgarizar no es un insulto. Vulgarizar un tema no quiere decir que seáis vulgares vosotros, quiere decir que es llevar al cristiano medio, o ateo, a la persona media, aquello que es más difícil, que está más complicado. El tema que he escogido precisamente no es precisamente muy divertido, sino más bien es una rareza que mucha gente, muchos no la conocen, ni la saben, pero que es una rareza que es necesario conocer para entender algunas cosas de la segunda parte del Quijote. Al final, quiere decirse que yo, y he hablado de la novela, nunca me habréis visto meterme en cuestiones de poesía, porque la poesía considero que es algo íntimo, y eso es Pepito Jarra, el que a él le gusta hablar de la poesía, de este, del otro. Yo la poesía la concibo más como un disfrute personal, y nunca he ahondado en estudios sobre ella. Ahora sí puedo presumir de que mi mundo de actuación, y aún sigo, es ahondar en el mundo de la narrativa. Eso sí lo he ahondado. Al final, pues me gustaría que pasaran dos cosas, y es que ustedes se conviertan en palmatorias y me aplaudan mucho, claro, eso es el pago. Y lo segundo, si me hacen preguntas también lo agradecería. Me encanta cuando alguien me hace preguntas, que no lo sé, lo digo con toda la tranquilidad del mundo. Oye, pues mira, esto no lo sé. Bien, la charla se ha titulado El Quijote, o sea, el Quijote de Avellaneda, una quijotada entre dos Quijotes. ¿Por qué llamarle así? Porque el diccionario de autoridades, no sé si más fijándose, más que en el Quijote, fijándose en el Quijote de Avellaneda, que es este que hay aquí, más que en aquel que era para decir la palabra quijotada, se fijó en esta y habla de que una quijotada es una cosa disparatada, absurda, sin sentido, cuando en realidad el Quijote no es una cosa disparatada y sin sentido. Este sí, aquello no. Bien, y también voy a hacer también unas notas, como sé que viene gente que le gusta aprender y saber, voy a hacer una pequeña parte de la charla, porque el Quijote de Avellaneda es tan agrio, tan seco, sus estudios sobre él, que se van a aburrir. Voy a hacer una pequeña historia de la novela para que quien sea se lleve una idea. Pues la novela ¿por qué decimos que Cervantes escribió la primera novela moderna? Pues por esto, y hay que tener algunas ideas. Todo empezó en Grecia. Los griegos tenían pasiones, sentimientos personales y crearon la lírica. Gustaban de reproducir los sucesos del vecino, del comerciante, del vecino, de todo el mundo, y crearon el teatro, ya en su modalidad de tragedia, comedia o drama. Y finalmente, aunque no eran una nación como tal, sino ciudades-estado, tenían una voluntad de destino común. ¿Acaso las guerras médicas contra los persas se la proporcionaron? Y entonces crearon la epopeya o épica, donde el elemento narrativo es esencial, en verso, pero donde no es el personaje individual el que aparece, sino el ideario de un pueblo. Es sobre todo lo que permanece.
Los romanos lo copiaron todo. Los romanos fabricaron muy pocas cosas, pero todo lo copiaron y son como los japoneses, lo hicieron todo muy mejor hecho. Y entonces, entre ellos, entre romanos y griegos, tenemos lo que es el mundo grecolatino, y ambos crearon algunas obras que le llaman novelitas, como el Asno de Apuleyo, pero no la novela en sí. La novela del mundo grecolatino era la epopeya, en verso y muy grandilocuente, muy elevada. La caída del Imperio Romano acabó con todo este andamiaje literario que se había creado. Y hay que esperar al siglo XII para que ese andamiaje de antiguas culturas se vaya rehaciendo. Al principio, y entonces en el siglo XII aparecen las primeras novelas. Al principio fue en verso, después en prosa. Francia es la cuna de la renovación literaria. Chrétien de Troyes inicia la leyenda artúrica y sus personajes, Cliché, Lanzarote o los cuentos del Grial, la Copa de Cristo, preludian una literatura en verso, pero donde lo narrativo va tomando ventaja. El verso es la forma, pero en realidad lo que se trata es de narrar cosas. Geoffrey de Monmouth, un inglés, en Inglaterra crea y desarrolla un mundo artúrico, y los caballeros de la tabla redonda, Arturo, Ginebra, Morgana, el mago Merlín y otros, crean una saga incomparable o muy comparable a lo que fue la Ilíada o la Odisea, aunque no llegue a la grandiosidad de ello, pero sí por lo menos al interés. Ese mundo de reyes, nobles y preponderancia de la Iglesia sufre un primer ardabonazo para resentir lo establecido, y es que tres novelistas distintos desarrollan una historia de amor adúltero, de amor fatal, que choca con las estructuras feudales donde todo tenía que estar perfectamente encajado para que el villano no tomara conciencia y se alzara contra el señor feudal. Así ellos crearon, tanto Thomas como Berulle como Hilar, hicieron una versión, subversiones del Tristán e Isolda, que ya sabéis que es una leyenda de amor y de muerte, pero de amor adúltero. Hemos llegado a un punto donde la individualidad supera ya la aceptación del grupo o clase social. El amor de Tristán y Isolda no tiene por qué aceptarlo los grupos establecidos, sino que pertenece a una individualidad de lo que en realidad pasaba en el día a día. Nos vamos a sumergir en otro tipo de aventuras, y entonces van apareciendo la aventura caballeresca, los libros de caballerías. Las novelas de caballería proliferaban por todos lados. Baste leer el Quijote para ver cuántos libros de caballerías hay. Desde la Amadís de Gauna a los Palmerines eran legión. ¿Y por qué este género alcanzó preponderancia siempre bajo la óptica de que entonces era despreciado por los grandes maestros geniales? La novela siempre tuvo muy mala fama, tenía mala fama, era una cosa ínfima. Lo importante era la lírica, el teatro y la filosofía religiosa social. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué esto alcanzó tanto preponderancia entre el pueblo. Porque sabemos que el gran problema que tiene Don Quijote es que leía como churro novelas de caballería. Entonces, los caminos de aventura eran largos, casi infinitos. Pero los caballeros peregrinos de la búsqueda apasionada llegaban a tiempo a todas partes. No los detenían mares, vados peligrosos ni imposibilidades geográficas. Erraban a la aventura para alcanzar su destino. En las novelas de caballería, el espacio no alberga distancia, sino prestigio. No importa si este fue más lejos o fue más largo o más cerca, sino cuán cosa importante hizo el caballero. Todo estaba impregnado de misteriosas incitaciones. Por los caminos se topaban con caballeros, con enanos malignos, con jorobados, con encantadores y encantos de muy variado aspecto, con incontenibles peleadores de ironía. O sea, cualquier caballero andante se encontraba con otro que estaba dispuesto, como en el oeste, a ver quién era más rápido con el revólver, a ver si se lo cargaba y alcanzaba más fama que él. Desde luego que en aquel entonces había un gran número de doncellas también a las que había que salvar de alguna felonía, pero también al
terminar amarla. Y las mujeres lucían en los torneos, los señores feudales salían con sus túnicas majas, con sus cosas, pero al margen de todo ese mundo, que la novela caballeresca ponía, ya intuía el pueblo que se trataba al fin y al cabo de una individualidad. El caballero andante era un señor individual que luchaba contra el mundo, contra todo. Ya no era esa cosa que la Edad Media antes les pedía de acepta esto, acepta lo otro, acepta lo demás ya, sino que ya era una pequeña libertad, aunque siempre aún estaban los libros de caballería impregnados para la clase que los pagaba. Claro, ¿quién podía pagar los libros? ¿Y quién podía mantener a un escritor? El señor feudal, el poderoso. Y ya se encargaría él muy bien de no joder quien le daba, o de morder la mano que le daba de comer. Eso es así. Al margen de este mundo selecto quedaban siempre los villanos, los burgueses, que tenían ya más veces burgueses, y la palabra burgués no es la palabra insultativa con que se dice burgués, sino que burgués significaba el habitante del burgo, de los pueblos y de las ciudades, que era la persona que, como el señor feudal vivía más a gusto que Dios, la iglesia que vivía de recoger los diezmos y primicias, ¿quién se encargaba de hacer dinero, de comerciar, de volverse rico? El burgués. Pero que después la palabra, cuando ese burgués adquirió de cierta forma, cuando le dice a uno burgués, parece poco menos que... Pero no, el burgués medieval es una persona que todos los días tenía que luchar para ganarse el chusco y el sustento. Chevalier, uno de los grandes estudiosos de nuestra literatura, que es extranjero, estudió sobre qué público leía las novelas de caballería en España, y llegaba a la conclusión de que estaba compuesto, fíjense, por hidalgos, nobles, que leían aquellas anticuadas ficciones como cierta nostalgia. Probablemente ya en el siglo XII los oyentes de novelas corteses eran personas del pueblo que sabían leer, escribir y que ya tenían una cierta cultura. En realidad estaba dibujando a Don Quijote, que era un hombre de pueblo que tenía unos bienes, tenía dinero y se podía comprar obras, o podía comprar libros, hasta el extremo que sabéis que al principio del Quijote dice que había vendido unos celemines de tierra, vendía tierra y venga a vender tierra para comprar los libros, que entonces era un bien escaso y caro. Así pues ya hemos llegado desde los griegos, que las novelas caballerías se ponen en marcha. Y también, ¿por qué se ponen en marcha? Pues se ponen en marcha porque al estilo de hoy día, cuando vemos una novela, leíamos las novelas del oeste, era siempre un hombre que luchaba por hacer el bien en contra de la estructura, en contra de todo. James Bond, ¿por qué lo adorábamos? Porque James Bond nunca iba con una caterva de gente que le ayudaban desde fuera, pero James Bond se metía en el centro del poder de Spectra y él solico. Y siempre con la ayuda de una señora que estaba excepcionalmente guapa, se cargaba a Spectra. Y entonces todos los que no vivimos aventuras, cuando James Bond en el final siempre acababa en el mar besando a la novia, decíamos, me cago en todo, no haber sido nosotros un poco James Bond también. Porque el otro día noche vi yo desde Rusia con amor, y claro, cuando uno veía a la Daniela Dianches a moverse por allí, cuando él está viendo por el periscopio, pues decía, este señor merece la pena que luchara por algo. Al fin y al cabo lo que le echaban era de primera categoría. Así pues, siempre el pueblo ha mirado al individual, a la persona que sabe luchar por sus derechos, por sus cosas, y sabe torcer aquello que llega. Y entonces, en este punto en que estamos, ya abandonamos toda esta pequeña historia, sabemos más o menos cómo viene desde la antigüedad la novela, aparece el Quijote. ¿Y por qué es una novela moderna? Porque todos estos libros de caballerías que leían o que leyó Don Quijote eran libros donde los personajes fundamentales eran la nobleza y los poderosos, mientras que Cervantes coge y el caballero andante era un labriego, y su socio que le ayuda era un labriego, y sus amigos
que tenía allí era el barbero, el cura, el otro. Cervantes baja la novela de los estratos superiores al estrato normal de todo el mundo. Y entonces, claro, ese es uno de los puntos en que Cervantes hace la primera novela moderna. La desliga, se la roba a las clases dominantes y la pone al nivel de todos los pueblos. En este punto aún no hemos hablado de la novela que que he dicho que he puesto en el centro. Pero vamos, porque necesito también que sepamos un poco cómo era el ambiente literario de la época. El ambiente literario de la época era muy parecido al que ahora. Los escritores, hoy día, seguimos muchos teniendo la idea de que, hostia, un escritor, qué bien escribe, tal cual, y creemos que es una persona excepcional, una persona magnífica, y a lo mejor como persona es un caldo borriquero. Porque le he preguntado aquí a una compañera si se acordaba de un concejal que es de los años de finales de los 80, que estaba yo entonces en el mesón y llevó a Alfonso Sastre, el que escribió La Taberna Fantástica, y que el hombre presumía de muy progre, de muy tal, y la madre que lo ponía, que me decía él, que era muy amigo mío, pues Pepe, le hemos tenido que traer una botella de coñac de Murcia porque no le gusta el coñac que hay, le hemos tenido que poner esto. O sea que el tío como escritor era muy eso, pero luego él como persona era deleznable. Exactamente igual le pasa a todos estos señores. Tú lees cosas de Lope de Vega, lees cosas de Quevedo, lees cosas de Góngora, y muchas veces eran de... Y sobre todo, la relación entre ellos era a muerte. Lo único que ocurría es que era una relación donde se ponían verdes, pero se ponían verdes a través de la originalidad, a través de a ver quién le pega la puya más gorda al contrario con la escritura. Y luego a lo mejor en los salones se llevaban perfectamente y se saludaban como amigos. Así, por ejemplo, pues, ¿qué vamos a hablar? De hablar. Cervantes era de lo más apartado. Cervantes fue un hombre que aspiró siempre a estar en el sitio y nunca pudo estar. Sabéis que tuvo desgracias de todas clases. Cuando vuelve se lo llevan al Argel los piratas berberiscos, después vuelve, le dan una para que cobre impuestos para el ejército por Sevilla y todo, y faltan unas perrillas, porque como nunca tendría perrillas, pues a lo mejor cogió una por adelantar para ver si podía vivir, si luego no las pudo volver, y por eso tuvo que estar un poco en la cárcel, y ya pues se establece en Madrid y tal, y también tuvo problemas porque tenía que mantener a una hija que se le había dejado un marido desastroso, a una sobrina de muy mala y una mujer joven pero que también de mala catadura, por lo que se ve. Quevedo era el peor de todos. Quevedo Quevedo es el escritor más importante de nuestra literatura. Cervantes tiene el Quijote, pero Quevedo tiene toda su obra que nadie ha llegado a experimentar con el... Pero Quevedo también era... y fijaros que Quevedo era cojo y le faltaba... Y también en las disputas literarias era terrible con los demás. Debéis de saber que uno de ellos, era enemigo de Góngora, eso lo sabe todo el mundo, conceptismo y culturalismo, y era enemigo de Góngora. Pero fue tan mala persona que llegó Góngora, que tenía un vicio, y es que jugaba a las cartas y tenía pagaré. Y Quevedo tuvo los santos y mismísimos narices de comprar los pagarés de Góngora, ejecutarlos y echarlos a la calle, que lo tuvo que recoger no sé quién porque no tenía casa donde vivir. Y así sucesivamente. Si creemos que porque escribía muy bien, porque que eran personas excelentes, todos tenían sus primos catalinos luego y se comportaban como personas normales. En este punto tenemos a Cervantes y Lope. Cervantes y Lope se llevaban maravillosamente, pero se llevaban maravillosamente porque Cervantes, hasta escribir el Quijote, era un escritor secundario, y Lope pues se podía permitir mirarlo por encima de... Pero cuando Cervantes ya escribe su Quijote, y además Cervantes se atreve a atacar a Lope, pues resulta que ya viene la enemistad, porque
mientras que Lope era el escritor más famoso de teatro, porque él escribía teatro sencillo para que todo el mundo, para el pueblo, con muchas escenas de lo que le gustaba al pueblo, la acción. Cervantes era partidario del teatro clásico bien ordenado, bien puesto, las 3 unidades, que unidad de acción, unidad de tiempo, y entonces ya Lope le cabreó. ¿Y qué ocurre? Pues que Cervantes en su prólogo, en sus prólogos a la primera parte del Quijote, ataca a Lope. Y aquí aparece Avellaneda. Aquí, cuando Cervantes ataca a Lope, siempre hay alguien, algún pelota de la cuadrilla, que como el factotum es Lope, se sintió agraviado y dijo: voy a atacar a Cervantes. ¿Y cómo lo atacó? Pues lo atacó escribiendo una segunda parte del Quijote, que se llama Quijote de Avellaneda, que está aquí, porque su escritor es, y que se llamaba, ahora diremos cómo se llamaba, y donde coge los personajes del Quijote y se pone a desarrollar una segunda parte. Y esta era, y vosotros os preguntaréis, ¿y era legal esto? Porque es legal que yo coja, sí, era legal. Hoy día no sé si lo sería, pero entonces era totalmente legal que tú cogieras, y quiere decirse que la Celestina tuvo segundas ediciones. El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que le sentó como un tiro, tuvo una segunda parte. O, por ejemplo, el Lazarillo también tuvo imitadores y seguidores. Esto era muy normal, porque en aquel tiempo la mímesis, que se llama imitar a los grandes, estaba muy de moda. Por ejemplo, Dante escribió la Divina Comedia, y escribir obras al estilo de la Divina Comedia pues estaba muy bien visto. Hombre, tú siempre tenías que poner tu parte de que valías. Y entonces ya hemos entrado, tras este asunto de hablar, era necesario que conocierais cómo eran las disputas, porque supierais que uno de la cuadrilla de Lope se sintió obligado a maltratar a Cervantes. Y aquí es donde estamos, en el Quijote de Avellaneda y su valor. El Quijote de Avellaneda aparece en julio de 1614 y se titulaba Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. Cuando aparece, si veis el asunto, julio de 1614 y Cervantes hizo el suyo en 1615, quiere decirse que el tío fue deprisa y corriendo, porque Cervantes en muchos sitios ya anunciaba de que tenía casi escrita una segunda parte, lo escribió corriendo para joderle la cosa. En ese tiempo decimos, ¿y qué pasa con Alonso Fernández de Avellaneda? Que no sabe ni su padre quién es. Si alguno de ustedes estudiara literatura y encontrara quién es, y eso se hacía millonario y famoso, porque Cervantes, Cervantes tenía idea de quién podía ser, decía que era un aragonés, pero si ustedes vieran la cantidad, eso sería exhaustivo y aburridísimo, la cantidad de atribuciones, se lo atribuyeron a Tirso de Molina, se lo atribuyeron a Lope de Vega como enemigo suyo, se lo atribuyeron a Juan Ruiz de Alarcón, también se lo atribuyeron a mucha gente, y nunca, pero todos, según la crítica, iban cayendo de que no había sido posible. El que más se ha acercado a quién podía ser fue Martín de Riquer, que es un famoso historiador, que dijo que el escritor fue Jerónimo de Pasamonte. Jerónimo de Pasamonte tiene la virtud de que estuvo 17 años preso en Argel, igual que Cervantes. Coincidió con Cervantes. Parece ser que no se llevaron bien en la cárcel, porque el tal Jerónimo de Pasamonte parece ser que fue uno de los... A Cervantes le abortaron 3 huidas, y una de ellas parece que se fue para congraciarse con los berberiscos. Y Jerónimo de Pasamonte es uno de los personajes de la primera parte del Quijote, y también está en la segunda parte, en la parte del Quijote apócrifo. La única cosa que a Martín de Riquer le falta, Jerónimo de Pasamonte, cuando viene, escribe un libro
y parece ser que textualmente sus despistes, su poca cuidadosa escritura puede coincidir con algunos de los términos de esto. Pero, sin embargo, tiene en su contra un detalle, y es que Jerónimo de Pasamonte se sabe taxativamente que no pudo conocer a Lope de Vega. Como no fuera que la admiración por Lope de Vega fuera tan grande, pero no, aquí, por lo que se ve, esto fue cosas de camarilla, cosas de camarilla, y parece ser que esto debió de ser, el Lope de Vega azuzaría y le ayudarían, porque hay muchos momentos en que hay mucha cultura y cosas que calculan que esto se tendrían que estar alimentándola. Entonces ya tenemos el libro escrito, y ¿qué más le hizo a Cervantes? Pues casi ninguno. A lo más pudo vender algunos libros, pero lo que sí está claro es que el libro no tuvo gran fama en su época, puesto que ningún autor de esa época del siglo de oro te nombra el Quijote apócrifo. Quijote apócrifo lo conocemos a partir del neoclásico, cuando se pone de moda la Academia de la Real Academia Española, entonces se pone todo el mundo a buscar, a escribir, a buscar cosas, y sobre todo el siglo XIX y XX con los grandes estudios textuales que cualquier chico que está estudiando en la universidad y va a hacer una tesis, pues quiere tener o busca algo que sea atractivo, que sea importante para poderlo. Y vamos a entrar en otros detalles, aspectos que hacen a este libro inferior, después hablaremos de él un poquito, aspectos que hacen inferior al Quijote cervantino. Mirad, Cervantes deja suelto a sus personajes. Otra de las cosas que Cervantes tenía, eran las pocas intrusiones de autor. Don Quijote y Sancho hablaban por su cuenta. Y sabéis que, si habéis leído algunos Quijotes, sabéis que Cervantes dice, incluso utiliza el subterfugio de que el libro no lo ha escrito él, sino que él tiene unos papeles de un tal llamado Cide Hamete Benengeli, que él se lo están traduciendo, y él lo que hace es poner orden y lo va traspasando. Eso es ya un detalle de novela moderna, porque sobre todo al inicio del siglo XX y actualmente las buenas novelas están hechas a base de que las intrusiones de autor sean las menos. Tú ves que tus personajes están sueltos, que tus personajes no es la novela de tesis, todas estas novelas que leemos ahora, que como yo llevo la idea de que estos sean malos y estos buenos, estos van a ser más malos que la leche y estos más buenos. No. Las buenas novelas son aquellas donde los personajes tú ves que su voz fluye como si fuera de ellos y no del autor. Y Cervantes, sin embargo, Avellaneda no. Avellaneda constantemente está introduciendo en sus ideas y sus cosas, corta incluso lo que están hablando para decir qué opina de ello, etcétera. Por supuesto, Cervantes, su lenguaje es muy cuidado y desde luego su puntuación es esmerada, mientras que el lenguaje de este libro es más desaliñado y más tosco. Cervantes crea un loco, pero es un loco que tiene unos ideales buenos que chocan con la realidad de un mundo que no entiende al que se sale del sitio, que lo que necesita es gente que se avenga a todo. Es un loco espiritual, es un loco simpático y tiene sus detalles de simpatía. Avellaneda crea un loco de atar. El loco, o sea, efectivamente, Don Quijote en el Quijote de Avellaneda es un loco imperdonable y un loco sin ninguna gracia y solamente desvariando y muy lejos de la razón. ¿Y qué hablamos del otro personaje? Cervantes crea un Sancho rústico, apegado a lo material, es el clásico labrador de pueblo que lo que quiere es ir saliendo con poca cultura, pero sin embargo es un personaje simpático y que poco a poco, ¿sabéis esa frase que habrán dicho alguna vez los profesores en la escuela? Que cómo se quijotizó, cómo él al final tomó los ideales caballerescos de Don Quijote. En el Quijote de Avellaneda, Cervantes es un animal vulgar, marrano, falto de gracia y totalmente alejado de la realidad del buen libro.
Cervantes nunca rehuyó algún tinte erótico, algún detalle, alguna cosita. Avellaneda llena todo su libro de aventuras grotescas. Es una zafiedad erótica y casi pornográfica. Y allí no hay amor, sino fornicio. Por ejemplo, el Sancho de Avellaneda acuerda con unas mozas que conoce en un camino de que cuando lleguen a la posada van a dormir juntos. Y entonces ella le achaca a él la fealdad de su bigote y lo difícil que va a ser que le bese. Y entonces le contesta Sancho: mira, para lo que vamos a hacer yo no necesito los bigotes, sino otro instrumento. O sea que el tal Avellaneda no era fino a la hora de tocar los temas. Cervantes muestra siempre una fina ironía, una risa contenida, elegante y un detalle de paz y sosiego, con todo lo que había padecido, con todo lo que había sufrido, y sin embargo Cervantes nunca se le veía, se quejó de la poesía, se quejó del teatro de Lope, pero no, lo hizo desde el punto de vista crítico, de decir que no era un teatro perfecto. Y es que es cierto, el teatro de Lope de Vega es un teatro atractivo, donde pasan cosas, pero no es un teatro que tenga comparación, tiene comparación porque crea nuestro teatro nacional, pero no podemos compararlo, el teatro de Lope, con el de Shakespeare, por ejemplo. El teatro de Shakespeare es más elevado, más culto, y eso hay que reconocerlo. Avellaneda no es, lo que es fina risa y eso, Avellaneda es la risotada desmedida, la carcajada sin gracia, el detalle de sal gruesa, lo procaz, lo escatológico. Además sabéis que lo escatológico es con todo lo que tiene que ver con las cosas que tiene que hacer el hombre, de orinar, de fecar, tal, y sentía una gran devoción, porque siempre está hablando de ello. Y también, mientras que Cervantes llenó su Quijote de un gran amor por los personajes que relataba, porque eran suyos, se nota que hay una falta total de amor en Avellaneda por los personajes que tiene, porque al fin y al cabo el sentido que tenía Avellaneda no era hacer una obra de arte, sino atacar al autor del Quijote primero. Cervantes fue conocedor de la obra de Avellaneda, seguro, fue conocedor de ella, pero fue conocedor de ella por los libros de cuerda. Hay algo que debéis de saber, y es que costaba mucho en ese tiempo imprimir un libro, costaba mucho, igual que hoy día. ¿Qué hacemos los escritores, o qué hacen los escritores cuando tienen que imprimir un libro? Pues buscan las concejalías, buscan esto, lo otro, si ponen ellos un poco de dinero, pero que imprimir libros era caro. ¿Y qué hacían ellos para ver? ¿Y qué hacían muchos escritores? Que iban a sitios donde había amanuenses que copiaban, él le iba dando los libros, le iba dando partes, y estos amanuenses se los daban, le hacían 2 o 3 copias, y ellos le iban dando amigos, a cambio le daban un dinerillo para ir tirando. Entonces Cervantes debió conocer el libro de Avellaneda, pero él no se preocupó por ello, se preocupó cuando Avellaneda se le adelanta, cuando con una impresión, que eso ya es distinto. Impresión en la que no se preocupó. Si veis el libro de Cervantes, lleva 3.000 autorizaciones de la iglesia, del conde, de aquel, del rey, de todo. Sin embargo, la hizo corriendo y le faltan un montón de autorizaciones, pero bueno, llevará las mínimas que entonces eran exigibles. Pero aunque Cervantes se ve molesto por el libro de Avellaneda, sin embargo Cervantes nunca nombra a Avellaneda, lo pone desventurado, y en su prólogo cuenta un cuento precioso, que es de un loco que todos los días salía con una piedra encima de la cabeza y se peleaba por el pueblo, se paseaba por el pueblo, y veía un perro, se ponía encima de él y decía: ¿galgo o podenco? ¿Perro o podenco? Total, que al final le tiraba la losa al perro, y el perro salía el pobre desmedido.
hasta que tiene la mala suerte, el loco, de que a un señor que estaba por allí y que amaba mucho a su perro, ve cómo le tira la piedra encima, el pedrusco encima, y le pega una somanta que dice que estuvo 2 meses para curarse. El loco, cuando sale otra vez, vuelve otra vez con la piedra, se ponía delante o encima de un perro y decía, perro o podenco, perro o podenco. Dice, es podenco, no perro, y se iba y no se la tiraba, porque había aprendido la cosa por si las moscas. Y Cervantes escribe eso para decir, voy a escribir algo yo que a este que me tiró la piedra no le van a quedar ganas de tirar más piedras. Y efectivamente, a partir del capítulo 58, en que lo coge ya por delante, todo lo que hace Cervantes, y por eso debemos de saber, porque muchas veces estás leyendo el Quijote y a lo mejor dices, oye, ¿y esto qué es? Que habla de uno que Javier... Es porque hubo un señor que había escrito un libro, que es el llamado Quijote Apócrifo. Cervantes nunca se refiere a él, a lo más que dice que es el aragonés, le dice que era aragonés, porque parece ser que tiene expresiones dialectales aragonesas. Pero nunca dice, es que Avellaneda me ha dicho ni tal. No, todo eso, como Cervantes dejaba a sus personajes libres, deja que sean sus personajes los que hablen mal del libro de Avellaneda. Por ejemplo, hay un episodio cuando vuelve a visitar a los duques, aquellos que se habían reído de él, y había por allí una criada que decían que se había muerto, y había resucitado, dice que había estado en el infierno. Y entonces le dice, ¿y qué tal por allí? Dice, pues no, por allí no se está, dice, no debí de estar en el infierno, dice, porque había allí unos demonios que se reían mucho, dice, y no creo que ningún demonio tenga ganas de reírse. Dice, pero sí vi que hubo una cosa que tiene que ver con usted. Dice, ¿qué fue? Dice, pues que llegó uno al infierno con un libro que se llamaba El Quijote de un tal Avellaneda. Dice, y entonces dijeron, a ese hay que llevarlo por traer tal libro al sitio peor, por haber traído lo más malo que se ha escrito. Bueno, que Cervantes siempre aprovechó que sus personajes hablaran mal del Quijote de Avellaneda, pero él nunca dijo, ha habido un tío. Luego hay otro personaje que se llama Tarfe, don Álvaro de Tarfe, que aparece aquí y aquí, aparece en este, y entonces el tal Tarfe está en una posada y de pronto llegan Don Quijote y Sancho y dice, y los ve, y el tal Tarfe se está callado y de pronto dice, se dirige a ellos y le dice, por cómo os comportáis y por cómo y lo simpático que es Sancho y por lo esto que es usted, veo que el Quijote que yo conocí del tal y que había estado, esto no vale nada y que es falso, porque está claro que todo lo que habla mal de ustedes no se corresponde con vuestro comportamiento. O sea que él siempre se aprovechó para denostar a este, se aprovechó de sus personajes, los dejó libres, él nunca actuó. Y finalmente, cuando se va a morir, siempre irónicamente, cuando hace las capitulaciones de muerte, dice que pide al Señor el perdón para él, dice, por haber sido yo el causante de haberle dado la idea a un personaje que ha escrito lo más malo que la literatura se ha hecho, y siento mucho que ese personaje o sea, que se echa la culpa de tener la idea de que este tío lo siguiera. Dice, porque si yo no hubiera escrito el Quijote, pues este señor no se hubiera puesto a hacer eso. O sea que siempre Cervantes tuvo la delicadeza de no nombrarlo, de no tocarlo para nada, pero pegarle palos todos los que pudo. Sin embargo, Avellaneda lo insulta a lo largo de todo el día, lo llama de todo, lo llama pobre, viejo, fracasado e incluso cornudo, que parece ser que era verdad. Porque parece ser que en su casa, como él ya estaba viejo, no tenía dinero y tal, parece ser que las tres, la madre, la hija y la sobrina, de vez en cuando recibían a caballeros y cosas, e incluso hubo un episodio a las puertas de su casa, ya siendo viejo, que en poco se iba a la cárcel, que matan a uno de los que había salido de la casa.
Si era verdad o no, no lo sabemos, pero lo llamó de todo. Y llegado a este extremo, pues vamos a hacer algunas conclusiones sobre el Quijote de Avellaneda. ¿El Quijote de Avellaneda es ilegible? No. El Quijote de Avellaneda es una buena obra, en general, si no fuera por tener el Quijote de Cervantes. Algunas veces tiene algún detalle de vez en cuando simpático, tiene cierta delicadeza, sobre todo en cuentos que mete, porque sabéis que el Quijote está lleno de cuentos que metía Cervantes que no tenían que ver con la historia del Quijote. Y el otro, Avellaneda, tiene 2 o 3 intrusiones de cuentos que son aceptables y pues se puede leer, pero no es que precisamente los que no hayáis leído el Quijote, hay que empezar por el Quijote, narices. El Quijote de Avellaneda nunca alcanzó éxito. En su época nadie se refirió a él, como hemos dicho, y hay muchos estudios sobre el Quijote de Avellaneda, pero no por el Quijote de Avellaneda, sino por aquel, y porque hay mucha gente interesada, gente que le gusta la literatura, por descubrir quién lo escribió. Ya sabéis cuáles sería lo máximo de un historiador de la literatura, pues encontrar quién escribió el Lazarillo, aunque el Lazarillo se está más cerca, y quién escribió el Quijote. Durante muchos años se dudó de que la Celestina fuera de Rojas, pero sin embargo, cuando ya se descubrió que Fernando de Rojas realmente había nacido en tal sitio, en esto, en lo otro y todo, ya se dio y salió de ese carácter de anónimo. Pero que hay muchos libros, pero que ya os digo, este libro tiene más estudios que de quién escribió el Lazarillo o cualquier otra obra anónima que se haya escrito. Pero, lógicamente, por aquel. Tuvo, eso sí hay que reconocerle importancia en la segunda parte del Quijote, de 1615, ya que Cervantes modificó toda su segunda parte, tuvo que modificarla para poder hacerle la contra a este señor, porque la segunda parte era la segunda salida del Quijote, y él tuvo que modificar muchas cosas para hacer ver que lo que decía Avellaneda era mentira. Por ejemplo, en la primera parte, cuando antes de acabar, Cervantes ya augura que va a haber una tercera salida o una segunda parte del Quijote, y que van a ir, Quijote y Sancho, van a ir a las justas. La justa era duelos a la antigüedad, como los antiguos caballeros andantes que se celebraban en Zaragoza. Y entonces, como ya tenía el libro casi escrito, la segunda parte, Cervantes, en vez ¿qué hace cuando estaba todo, y durante todo un viaje que van a hacer para llegar a Zaragoza, casi a las puertas de Zaragoza, se vuelve atrás y coge y se lleva a Don Quijote a unas justas que iba a ver en Barcelona, y deja diciendo que era mentira que no estuvo Cervantes, que Quijote nunca estuvo en Zaragoza. Tiene Cervantes otra cuestión que utiliza, y son que utiliza personajes de Avellaneda, como he dicho, el tal Álvaro de Tarfe, que incluso traen un juez jurado para que firme él y varios que habían visto al verdadero Don Quijote delante de notario, y no al Quijote falsario que había puesto Avellaneda. Y además, Cervantes utiliza algunos de los momentos más geniales de su segunda parte a raíz y para poder fastidiar a Avellaneda, de forma que lo cuidadoso que están hechos sus personajes en la segunda parte de Cervantes, la humanidad que tienen, cómo van progresando todos. La segunda parte del Quijote es superior totalmente a la primera. La primera es más divertida de pasar muchas cosas, pero la segunda parte es más psicológica, está más elevada, está más subida de tono y está más cuidada, y desde luego tuvo que ser para decir, esto tú no eres capaz de hacerlo. Y para acabar, yo pues no voy a acabar con otra cuestión. Hemos acabado, ya sabéis más o menos lo que es esto, un libro que se interpuso entre las dos partes del Quijote, porque yo he dado conferencias donde me han dicho alguna gente
cuando le decía al principio, señores, cuando ustedes compran este libro, que sepan que esto, una mitad estuvo escrita en 1605, y otra en 1610. Había mucha gente que se cree que el Quijote desde el principio fue todo compacto. No, el Quijote tuvo dos partes, en 1605 una y en 1615 la otra. Entonces, pues, quiere decirse que como mínimo, pues, ya sabéis por qué algunos episodios, si estáis leyendo o leí alguna vez el Quijote, alguno que lo esté releyendo, que no sabíais por qué se referirá a un escritor, ya sabéis por lo menos por lo que es. Yo, para acabar, no voy a animaros a que leáis el Quijote de Avellaneda, porque creo que no, pero sí voy a animaros nuevamente a que leáis el Quijote. Y voy a dar algunos consejos si alguien no lo ha leído. En primer lugar, no leáis ninguna edición con notas al margen que os impiden seguir con fricción. Todas esas ediciones donde aquí si se nombra la palabra Zoraida, aquí abajo va quién es esa Zoraida, tú te apartas para leerla, eso no hay que leerlo. El Quijote se lee para adelante, despacio, pero leyéndolo. Aunque tú, y la más cosa que puedes decir, sí, pero es que habla como el famoso Don Palmerín de tal, como el famoso Zoroastro de cuál, como el famoso... Pues si lo tienes bien claro, ya sabes que es uno de los tantos, caballero andante, que él habla que conocía, pero no más, no tienes que ir a más. Luego no leer un Quijote con notas al margen. Quiere decirse cuando Cervantes, ya lo digo, cuando Cervantes se refiere a Don Palmerín, sabéis que es un caballero, y se ha acabado. Cuando se os ponga la lectura un poco dura, hay que seguir, porque hay que terminarlo, porque todo lo que lo termina vuelve a leerlo una segunda vez, y la segunda vez ya es tremenda. Cuando tú ya dominas la cosa, cuando eres capaz de pasar por los momentos más densos y cuando eres capaz de degustar aquello que tiene el Quijote. Tenéis que fijaros, si a alguno le gusta aprender, dice, yo que escribo mal, que no sé, en la puntuación. En vez de coger un libro de gramática que diga cómo se puntúa, léete a Cervantes, narices. Léete y mira dónde pone los puntos, mira dónde pone la coma, mira dónde pone el punto y coma, que ha desaparecido de la circulación. Yo lo sigo gastando, porque el punto y coma tiene un sentido. O sea que si tenéis dificultad para escribir, leed el Quijote y encontraréis la clave para ordenarse. Y creo que no es cuestión de seguir con más cosas técnicas, pues si no os voy a aburrir. Ya veis que esto está muy alejado de esas cosas simpáticas y divertidas que decía el concejal. Y para acabar, sí, sí que así. Yo me ha pasado lo siguiente. Mientras que toda la cuadrilla que tenemos en el Centro de Estudios Abraneros hablaba de libros, de cosas que ha investigado, que ha visto, yo solamente me fijaba, yo nomás escribía del mundo que conocí. Y claro, cuando hablaba de la Severa chillándole en el fútbol a lo esto, cuando hablaba de lo otro, de la vecina, cuando hablaba de cuando iba a por la leche que a mi pariente, yo tenía alrededor de mi casa 2 lecheros, y cuando yo contaba para decir cómo éramos entonces, la vida tan sencilla, a veces miserable, y yo contaba que algunas veces volvía con el pucherico ese, que es pucherico, y le había pegado tantos besos una vez que había salido de darme eso, que me tenía que volver muchas veces a decir, se me ha caído al jugar con esto, y mi pariente, que era el del macho, cogía y me echaba la leche y dice, joder, ya lleva esta semana 2 veces de caerse de la leche, tu madre te va a colgar. Y no, la leche no se había caído, es que me la había bebido yo así a poquito a poco. Así pues, esas cosas eran todo, pero esto, las cosas técnicas, pues sí, hay que saber vulgarizarlas, porque si yo me pongo, cuando yo he leído aquí todo lo que hay, todo esto es cosas técnicas, digo, joder, me meto unos folclores, digo, yo voy a simplificarlo, voy a vulgarizarlo, voy a hablar un poquito que sepa, porque tampoco es cuestión de apretar mucho. Voy a acabar, y para acabar, sabéis que el libro de Cervantes, si alguno lo ha leído, acaba con la palabra vale. Yo no voy a ser tan pretencioso, pero sí que
creo que puedo decir, puede valer lo que he hecho. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Me siento ya apagado. Mi ego se sube por las paredes. Venga. ¿Queréis hacer una pregunta? Vale. Me gustaría que me preguntarais algo. Dime. Yo soy una persona ¿Muy qué? yo creo que soy No, venga, no. pero bueno, yo quisiera preguntarte, si eso pasara ahora, ¿eso sería plagio? No. ¿No sería? No. Plagio. ¿Qué sería? No. Plagio es cuando tú te apoderas de frases que superen un número determinado de otro autor, y cuando tú te apoderas de una obra de otro autor. Por ejemplo, un amigo que te deja una obra para esto y tú te la copias y tal. El plagio es otro mundo. Esto era mímesis, se llamaba. Antiguamente era raro que cuando una obra famosa triunfaba no hubiera otras obras que la siguieran, e incluso era un detalle de buen gusto seguir a Dante en su Divina Comedia. Dante, y quiere decirse que era, y elementos dantescos meterlos tú, porque era un signo de cultura, de que tú conoces tal. Y en aquel tiempo además no existirían los derechos de autor. No existirían esos derechos de autor en el sentido que hoy, porque ya te he dicho, el Pícaro Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, el Buscón de Quevedo, la Celestina, y el Lazarillo, todos tuvieron segundas partes. Y sin embargo no pasaba nada. Además, aquí, en este libro, tú efectivamente te coges dos personajes, pero tú despliegas unas aventuras distintas, más disparatadas, más insospechadas, menos hechas. Y hoy día es posible que sí, por los derechos de autor, tú búscate otro personaje, búscale otro nombre, pon imaginación, y aunque todo el que lea sepa que te estás refiriendo a los míos, ponle otro nombre, pero entonces no había ese concepto de derecho de autor en ese sentido. Posteriormente sí es posible que lo hubiera. Lo he leído y la verdad no me gusta nada. ¿El qué? De Avellaneda. ¿Lo has leído? No, es que hay veces que no tiene la gracia que tiene el Cervantes original, no la tiene. A mí me resultó difícil a veces. Tiene algún que otro detalle, es una obra ingente, el hombre se notaba que tiene una cultura clásica, como tenía mucha gente. Todo el que había ido entonces a la universidad o había aspirado tal, conocía el latín, el griego, tenía una serie de culturas, pero no merece la pena marearse la cabeza. Hay que leer el Quijote nuestro, ¿sabes lo que es? Pero ese no. Más cosas, alguien que pregunte algo. Sí, lo de Avellaneda, ¿es que no es un seudónimo? No, es un seudónimo. Es un seudónimo porque nadie ha encontrado por Zaragoza, ni un pueblo de Zaragoza, porque, vamos a ver, te quiero explicar. Aquí en Abarán hay libros de nacimientos que llegan a esta época, en la iglesia. Afortunadamente nuestra iglesia no tuvo nunca un incendio, esto, lo otro, y tú tienes de antes. Ten en cuenta que Abarán empezó en 1483, América ni pensaba existir, y entonces, y la iglesia ya empieza en cierta época, a partir, Álvaro, ¿está por ahí? ¿O se ha alargado? Bueno, pero que ya para 1550 es posible que hayan nacimientos, bodas, cosas en nuestro archivo parroquial, no en el archivo judicial, porque por si no lo sabéis, el juzgado, el cual tengo por honor ser el juez de paz, el archivo empieza en 1751. Desde entonces para acá, 1751. 1851, me he equivocado.
empieza en 1851, es cuando se empieza. La Iglesia llevaba ya 3 siglos y entonces hay gente, hay ratas de biblioteca que si dice que él dice que era natural, él dice aquí que era natural de Tordesillas, se ha ido a Tordesillas, ha buscado los archivos de Tordesillas y no ha encontrado ningún Alonso Fernández de Avellaneda. Que esto lo han hecho mucha gente. Y si no hubiera sido así, hubiera sido que antes o después hubiera aparecido un documento de venta y compra de una casa, de esto, del otro. O sea, hay muchos documentos antiguos. No te digo si no hubiéramos tenido la guerra de la independencia o la otra del 36, donde nos dedicamos a destruir, sobre todo los franceses. Nosotros, o sea, lo de los franceses fue terrible comparado con cualquier otra guerra. Los franceses en España se dedicaron a destruir y quemar todo lo que pillaron y hacer el país fosfatina. Si nosotros, esa leyenda negra que algunos se complacen en aplaudir, si nosotros tuviéramos episodios como la de los franceses en España, quiere decirse que ya nos podíamos ir del planeta. ¿Me entiendes? Y no sé, antes o después aparece cosas. Han aparecido, ya te digo, lo de la Celestina. La Celestina, Fernando de Rojas, creían que Fernando de Rojas era un seudónimo, y sin embargo, Fernando de Rojas salió no en un libro de nacimiento, sino en bodas, en una boda y en transacciones comerciales de la época. ¿Y entonces por qué no se descubrió el autor de ese libro? ¿Por qué no se descubrió? Que no, él mismo se Vamos a ver, el asunto está claro. Este tío debía de odiar a Cervantes por algo. Aparte de lo de que Cervantes se metiera con Lope, algo. Por eso eso que Martín de Riquer dice de que había sido Ginés de Pasamonte, si saliera algún día más a Celso, no estaría muy desencaminado, puesto que este compartió 5 años de cautiverio en Argel. Y ya te digo, Lope lo pone en su Cervantes lo pone en su primera parte como uno de los que iban de los remeros, y habla de él como uno de los chivatos de uno de los intentos de fuga que tuvieron. Pero si tú tienes tanto interés, te puedo hacer de oro, te lo juro, te haces de oro si encuentras quién era este tío, ¿sabes? Te haces de oro, porque vamos a ver, tú dirás, bueno, ¿y qué le va a importar esto a la masa? La más media del pueblo le da 3 narices, pero hay tantos estudiosos, tantos profesores, tanto esto, tanto lo otro, que nada más que el libro que editara iba a tener unos derechos de autor que te cagabas, tío, ¿sabes lo que es? Así que anímate, que eres joven. Yo ya no lo voy a hacer, ya ojalá me lo encontraré yo mañana. ¿Alguna cosita más queréis saber? Dime. Bueno, esto, si te metes en internet, es una de las cosas más comentadas que hay sobre la obra. Dice, ¿tú crees que es verdad que si no hubiera aparecido el Quijote de Avellaneda, no hubiera terminado la segunda? No, hombre, no, en absoluto. Dicen que se apresuró más por... No, en absoluto, porque él, vamos a ver, él cita al Quijote en el, o sea, él cita en el segundo. ¿Y en el primero? En el primero no. No, pero él ya habla de él porque el otro intenta hacerse como el héroe de él. No, bueno, sí, pero este, sí. O sea, la segunda parte la tenía ya muy avanzada Cervantes. Lo que sí está claro es que tuvo que reformar algunos capítulos. Y a partir del capítulo 54, que es cuando reconoce que lo sabe y que ha visto esto, que es casi al final, capítulo 54, la segunda parte, capítulo 54, mira, aquí está. Todo esto de la segunda parte ya sí sabe que es, y es pegándole palo a Avellaneda. Dice, es una vaga, porque si no, a lo mejor probablemente hubiera muerto antes de terminarlo. Yo creo que ahora mismo él pudo apresurarse un poco
con terminarlo, pero que no podía él, no puede, o sea, la segunda parte de Don Quijote, que está más elaborada que la primera, que está más perfecta, si él se podía haber muerto, claro que se podía haber muerto sin editarla, se muere al poco tiempo pero que tenía que tenerlo ya casi, es que además prueba de ello es que después de esto publica el Persiles y la Galatea. Y entonces iba él a coger y dejarse aparte esto para acogerse al Persiles y la Galatea. Yo creo que, bueno, que él acelerara un poco y acelerara un poco el motor, que él, pues no digo que no, pero ahora, que él no tuviera escrito, o sea, vamos, taxativamente que dijera, es que él escribe la segunda parte porque se encuentra con esto. No puede, no tiene tiempo de hacerlo. Él debería llevar muchos años ya haciendo su segunda parte. ¿Sabéis igual el comentario de eso? Pero que no, que no te digo que no acelerara un poco, pero que él tenía que tenerlo muy elaborado. Y el prólogo, y ahora me puedes decir, pero es que en el prólogo de la segunda parte lo nombra, y cuando cuenta eso del perro, que cuando tú le pegas o sea, que el loco estaba loco, pero cuando le pegan la somanta, sabe qué es lo que le pasa a Alonso Fernández de Avellaneda, que a lo mejor, lo que ha dicho el chico, ¿cómo te llamas? Emilio, que a lo mejor el tío, cuando vio que su obra no era admirada, que su obra era silenciada, que su obra no era en absoluto reverenciada, dijo, mejor que me estoy callado y que siga ahí quien fue. ¿Me entiendes lo que es? Porque es que te lo digo, no hay ni el mismo Lope, que podía haber dicho, me alegro. No, Lope fue siempre muy respetuoso con Cervantes. Tal vez Lope entendiera mejor las críticas de Cervantes que los demás. Porque tú sabes que muchas veces hay un señor que está con preponderancia en el pueblo, y muchos dicen, mira, si es que nada más tiene una serie de atláteres alrededor y de vasallos, y muchas veces dices tú, ¿los tiene él o es que estos se van allí a hacerse a ver qué pillan? ¿Me entiendes lo que es? Porque Lope, a lo mejor Lope era muy sencillo. Lope nada más tenía dos intereses: escribir una novela todos los días, una comedia todos los días, y tener una moza guapa y estar enamorado de alguna mujer. Porque Lope, Lope, incluso sabéis, no sé si sabréis, que su vida fue escandalosísima. O sea, a los 56 años tomó los hábitos y aún así se enamoró de una señora, de una chica de 17, y vivió con ella. Y la atendió porque tuvo una enfermedad que quedó ciega. Y él la atendió, o sea que cuando Lope estaba con una mujer es que la amaba y la quería y la atendía. No es al estilo de otros autores u otras cosas, que era al estilo, por ejemplo, del mismo, el que hicimos de Pérez Galdós. Pérez Galdós, que le gustaban las mujeres, estaba soltero. ¿Y cuál era el sistema más fácil de tenerla? Pues tenía la chica, la que visitaba era un gran visitador, era un gran visitador de sus amigas. Luego tuvo a la Pardo Bazán, pero que la Pardo Bazán estaba dispuesta a casarse con él una vez que, pero él nunca quería, él no quería tener ninguna atadura. Porque claro, la atadura hace lo que me ha pasado a mí. No he podido venir a ninguna charla ni nada. Pues la mujer se ha estropeado, pues yo he tenido que estar allí con ella, estoy atado. El que ha estado atado, ella ha estado con la pata quebrada, pero el que ha estado en la cocina era yo. Y fijaros, yo no darme un huevo, yo nada más he esclafado y la mitad de huevos fritos se me caen las cáscaras. Venga, ¿alguna cosita más? Pues nada, muchas. Yo solo voy a puntualizar. Lo de divertido es así, porque no hemos estado muchas veces en una conferencia en Semana Santa que todo el mundo haya salido diciendo qué divertida ha sido la conferencia. Y una de las últimas conferencias que hice antes del COVID, si te acuerdas, fue con la Junta de Hermandades, y fue una conferencia que todo el mundo. Bueno, es que la hice buscando el prisma ese que la Semana Santa tiene siempre. Todo el que lo hace divertido. Tiene divertido, porque vamos, la Semana Santa. La anécdota de Fernando de la Lola, por ejemplo. La anécdota de Fernando de la Lola, por ejemplo. Sí, muchas.
Ahora, o sea, ahora la gente creía, dice, anda que una hostia te va a pegar Fernando, porque ahora cuando escribí el artículo, escribí de las cosas, porque me dicen muchas veces, tú siempre hablas de armado, y yo puse armado, siempre armado. Digo, oye, coño, que yo no me quejo de que un samaritano vaya a ponerle los albelcoques todos los años a lo eso, ni me quejo que Fernando el de Pitilín se ponga esto el martes y lo deje el domingo y tú no lo veas nunca llevando al santo. Si eso es característico de Fernando y de la Semana Santa de Abarán. O que salga el niño de primera y tú te traes a un forastero y dices, ¿y qué pinta el niño en la...? Y te le digo, no lo sé, yo me gustaría, ese es uno de los secretos mejor guardados, ¿sabes? ¿Por qué lleva el niño en la Semana Santa de Abarán? ¿Quién se le ocurrió? Pues eso tuvo que tener un principio. ¿Quién se le ocurrió hacer eso y por qué? Pues no lo sé. Venga. Claro. Una pregunta, 4 siglos después y con la narrativa del Quijote y un día con los problemas que tenemos en la cultura en general, gente como Felipe, concejales, personas que están, podrían ser la realidad de los Quijotes de la cultura hoy día. Hombre, yo creo que tú lo que vas buscando es lo que te digo a solas, te lo diga aquí en público. Es un canalla, sabe lo que tira. Pues yo lo veo y subo al ayuntamiento los lunes, el martes, el miércoles, el jueves y siempre está allí. Digo, coño, tú eres el esclavo de esto, pijo. El que tiene aquí y quiere que se lo diga. Tú y él seríais 2 Quijotes de esto, sí. ¿Me entiendes lo que es? La parte de Quijote. Luego, principalmente, lo que tiene de la vida para ser Quijote es también cuando tú ves que haces algo y te pegas contra la cabeza y ves que no eres comprendido, que encima de todo tienes que tomar decisiones. Pero claro, para eso hay que meterse a dirigir algo. Yo siempre he dicho muchas veces que yo era un personaje gris, oscuro, estaba en mi casa, hice una carrera, me puse, entré en esto de... La primera vez que me dice, yo me subí a una tarima, cuando esto del centenario, con el droguero, nada menos, el marido de la sopera esa de Madrid que hay por ahí suelta. Y yo me subí y él me cogió del brazo, tú aquí al lado mío. Y yo decía, Pepe, si yo nunca he hablado. Oye, y de allí aprendí a hablar y ya se me quitó la cosa. Después, cuando me metí a director del Virgen del Oro, yo al principio lo pasé muy mal. Cuando tú movías esto de aquí a allí y decías, si es que hay 2 familias que han dicho que por qué se ha movido esto. Y al fin me di cuenta que había que leer el libro del hombre que va con el burro y su hijo. Si subía el hombre, le decían, coño, y el zagalico andando. Y se subía el zagal, y el viejo andando, y se subían los dos. Vaya a joder al burro. Y dijeron ya, vamos a ir como queramos el viaje, nene, porque aquí a nadie vas a contentar. Así puedes hacerlo todo y luego, cuando te equivocas, sin saber decir, me he equivocado, perdón. Creo que eso es muy importante. Yo soy un cardo borriquero tremendo, te puedo decir un disparate, pero si creo que me he equivocado, después lo reconozco 3000 veces y no me pasa nada. Si creen que es que no tengo personalidad, pues no la tengo. No pasa nada, venga. Sigue. Venga. ¿Has dicho? Pues nada, si hemos acabado, hemos acabado. Venga. Bueno, me llevo a que sepáis que le he pedido a la bibliotecaria que se haga de 2 Quijotes de estos, porque si hay alguien que tiene interés, pues voy a ver yo cómo es esto.